Pueden tomar asiento y la verdad no hay nadie como Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tú eres Dios y no hay nadie como tú. No hay otro que pueda compararse a sus obras, a su majestad y a su poderío. ¿Sabe? Es interesante ver que a través de la historia nosotros o la gente ha cuestionado acerca de quién es Jesús. Y alguna gente dice, sí, Jesús existió, sí, Jesús fue real, pero alguna de las cosas que la gente comenta es que Jesús fue simplemente un buen hombre. Fue alguien que tenía una buena enseñanza, que moralmente era correcto, que sí tuvo algún impacto pequeño en la historia, y algunos reconocen y no niegan la existencia de Jesús. El problema es a la hora de definir quién realmente es Jesús. Y lo que me encanta de uno de los evangelios es que precisamente tratan de responder a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y ese evangelio es el evangelio de Marcos. Y vamos a ver algunas evidencias o la manifestación de algunas cosas que Marcos nos dice acerca de quién es Jesús. Y mire, quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 41, y quiero iniciar con esta pregunta, que los discípulos al estar frente a la tormenta, en medio de la tempestad, y ver a Jesús calmar la tormenta, hacen esta pregunta y dicen, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este Jesús? ¿Se ha preguntado alguna vez usted también, quién es este Jesús? ¿Quién es realmente este hombre del que la Biblia entera nos habla y nos anuncia su venida? ¿Quién es este Jesús? Y es lo que yo quiero responder en esta tarde a esta pregunta. Porque si usted sale a la calle, los mormones van a decirle una cosa. Los testigos de Jehová van a decirle, Jesús es un Dios menor. Otros van a decirle que los musulmanes dirán, Jesús simplemente es un profeta, igual que Moisés, igual que Abraham. Pero ¿qué dice la Biblia de Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y quiero que me acompañe a ver Marcos 8, 27 y 30. Y vamos a andar a través de dar un panorama acerca de lo que el libro de Marcos nos enseña, tratando de responder esta pregunta. Y vea lo que dice Jesús. Dos preguntas claves ahí. Y mira lo que dice. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy? Interesante la pregunta. ¿Quién dicen aquellos de afuera que yo soy? Y la respuesta de los discípulos es, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías. Y uno dice, pero otros, uno de los profetas. Ok, eso es lo que la gente dice que yo soy. Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice la gente afuera de quién es Cristo? Pero más importante aún, ¿quién es Jesús para usted? Señor, queremos que tú nos hables en esta mañana, esta tarde. Queremos, Señor, que seas tú quien dirijas tu palabra, Señor, a nuestro corazón. Y para que entendamos, Dios, que la persona de Jesucristo no es simplemente un hombre común y corriente, Señor. No es un hombre moralmente correcto nada más. Jesús es Dios. Jesús posee la misma esencia, los mismos atributos que tú, Señor. Y Jesús es el único camino para llegar a ti, Dios. Padre, queremos que en esta mañana seas tú quien nos enseñes, que seas tú quien nos guíes, que seas tú quien hables a nuestros corazones, Dios. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos, Señor, de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, por la justicia de Cristo, glorificarte y exaltarte a ti, Dios. Padre, que nuestra necesidad más grande día con día sea conocerte, sea glorificarte, sea adorarte a ti como el único Dios verdadero, Señor. Padre, enséñanos en esta tarde quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen. Háblanos, Dios, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Entonces, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y es interesante que Marco, tratando de responder a esta pregunta, comienza diciendo algunas cosas, hermanos. Y algo que nosotros tenemos que ver antes de ver estos versículos es: nuestra fe como cristianos es una fe que está basada en la creencia de que Jesús es Dios. Que lo que la Biblia enseña es que Cristo es Dios y que por tal razón Él era el único que podía venir a esta tierra para salvarnos a nosotros de los pecados en los que nosotros vivíamos. Pero como decíamos, mucha gente ha tratado de atacar esta doctrina o esta enseñanza, desviando nuestra mentalidad a pensar algo diferente a lo que la Biblia enseña. Pero en esta tarde vamos a tomar algunas de las evidencias que Marcos nos da a través de su evangelio para responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y podemos realmente nosotros creer que este Jesús es Dios. Y mira, algo interesante que Marcos va a mencionar primero es algunos testigos de la venida de Jesús. Y si usted va al capítulo 1, versículo 1 en adelante, Marcos comienza poniéndose a él como el escritor de la carta y diciendo que él es parte de los testigos visuales que observaron o que conocieron acerca de la venida del Hijo de Dios. Pero también Marcos dice, mire el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 1, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino, voz que clama el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces, Marcos está mencionando a él como testigo, pero también menciona a los profetas, pero también pone un testigo más: Juan el Bautista. Juan con todo cuidado magnificó a Jesús y no a sí mismo. Y aún el mismo Juan el Bautista, que era el enviado para preparar el camino de Jesús, dijo: es necesario que Él crezca. ¿Y que yo qué? Disminuya, que yo mengüe. Pero también Marcos pone una base clara en esto, para los testigos de la venida del Señor. Y el último testigo que pone es al Padre y al Espíritu Santo. Y vamos a ver en Marcos capítulo 1 siempre, él comienza a decir de que este Jesús, este que fue enviado por Dios, es el mensajero para proclamar las buenas nuevas de salvación a esta humanidad caída y a esta humanidad pecadora. Entonces, tenemos como parte de la evidencia el pensar en que hay gente que visualmente contempló la venida de Cristo y personas que pudieron dar testimonio de que este Jesús fue anunciado muchos años antes de su venida. Podemos tener la profecía de Isaías, cuando en Isaías 7 el Señor dice: he aquí, dice, la Virgen dará luz y llamarás al Hijo Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hay evidencia y hay testigos que son claves acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí, como decía, en cuanto al Padre y al Espíritu Santo, tenemos que tener algo en claro, y es que si Jesús es el siervo, pero no un siervo común, después de todo, dice un escritor, es el siervo quien prepara el camino y anuncia la llegada de otros, pero otros prepararon el camino para Jesús, los profetas y el mismo Juan el Bautista. Ahora, pensando en esto, el nacimiento, la venida de Jesús fue anunciado, como decía, años atrás de su venida. Pero entonces, al llegar a su venida, ¿cuáles son esas evidencias que nosotros tenemos que podemos responder acerca de quién es Jesús? Y una primera evidencia que yo les quiero dar a ustedes es que los seres espirituales estaban bajo su autoridad. Y quiero que vean un ejemplo, y es que los ángeles le servían. Si quiere ir conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 13. Cuando narra acerca de la tentación de Jesús, del bautismo y la tentación de Jesús, quiero que usted observe la última parte de lo que dice en el versículo 13. Marcos capítulo 1, versículo 13. Dice de la siguiente manera: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. ¿Y qué más? Los ángeles le servían. Interesante esto. A veces hay cosas en la Biblia que nosotros pasamos por alto y a veces observamos nada más donde dice y era tentado por Satanás. Y comenzamos a hacer a veces ideas de esto. Pero yo quiero enfocarme en esa frase que dice y los ángeles le servían.
¿Sabe que algunas personas en el primer siglo creían esto acerca de los ángeles? Que los ángeles eran intercesores entre Dios y ellos, que eran esos mediadores. ¿Se acuerdan varias historias en la Biblia? Si usted ha leído, por ejemplo, diferentes historias. ¿Quién fue el que se le apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús? Fue un ángel, exacto. ¿Quién se aparece a Jacob? ¿Qué vio? Dice que vio una escalera, ¿con qué? Con ángeles que subían y descendían. Entonces, y diferentes apariciones de ángeles. Entonces, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a este tipo de manifestaciones. Y la gente creía también que los ángeles, después de Dios, eran superiores a ellos. O sea, que los ángeles estaban en un grado mayor al que el ser humano. Era parte de la creencia de las personas en el primer siglo. También ellos creían que eran el medio para canalizar las bendiciones de Dios a la humanidad. Entonces, esta era la creencia que estas personas tenían. Entonces, cuando Marcos incluye en su evangelio esto, y los ángeles le servían, ¿qué está diciendo? Que este hombre era superior a los ángeles, porque los ángeles le servían a él. Era superior a ellos. Entonces, ¿por qué el énfasis en los ángeles, hermanos? ¿Por qué el énfasis en esa frase? Mire, que a veces hay frases que son tan cortas, pero tienen un gran contenido. No sé si usted se ha fijado en Génesis 1, por ejemplo. Dice, Dios creó y comienza a narrar todo lo que Dios creó. Y dice una frase pequeña, y también creó las estrellas. Así es la frase pequeña. Y dice, y también creó las estrellas. El problema es cuando usted comienza a ver todo el universo y ver las estrellas. Y dice, en esa frase resume el gran poder de Dios. Entonces, ¿por qué el énfasis en los ángeles? Y es que algo que tenemos que entender es que en el primer siglo los judíos tenían mucho interés en los ángeles. Creían que los ángeles habían traído la ley de Dios a Moisés al monte Sinaí, aunque el Antiguo Testamento no lo menciona. También pensaban que los ángeles se encargaban de la administración de las naciones. Entonces, para ellos los ángeles, como decíamos, estaban en un grado superior a los hombres. Pero a este hombre, dice la Biblia, los ángeles le servían. Los judíos estaban acostumbrados a ver y a escuchar los ángeles actuando como mensajeros de Dios. Ellos de una manera u otra comprendían que estos eran agentes y mensajeros de Dios, por lo tanto, sabían que el único a quien los ángeles podían adorar era Dios. Pero estaban adorando a Jesús. Entonces, automáticamente, esa enseñanza de que los ángeles le servían y le adoraban, debería haber clavado en la mente de los judíos que este no era un hombre común y corriente, que este tenía que ser Dios mismo, porque los ángeles simplemente a Dios le debían adoración. ¿Era posible, hermanos? Piense esto. ¿Era posible ver a los ángeles adorando a un hombre pecador? No, pero estaban adorando al santo, 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 a Dios mismo. Ahora, los ángeles, los seres espirituales, y nosotros podemos pensar y decir, no sé si hay gente que tiene una fascinación por ese tipo de cosas, de seres espirituales y esto. Y la palabra de Dios dice en Hebreos que que Jesús es superior a los ángeles y que Dios hizo a los ángeles servidores de Cristo. Porque Dios ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, dice en Filipenses, para que toda rodilla se doble ante Él. Aún los ángeles, aún cuando para muchas personas los ángeles son superiores, son inferiores a Cristo. Pero interesante esto que Marcos continúa narrando aquí. Y dice, los ángeles, recuerde, cuando hablamos de seres espirituales, hablamos de ángeles que son servidores de Dios, pero también vamos a incluir a los demonios servidores de Satanás, que son los que cayeron junto con él en la gran caída. Y quiero que vaya al versículo 23 y 27 del capítulo 1 y veamos algunas referencias que hace Marcos en esto. Marcos capítulo 1, versículo 23 al 27, dice de la siguiente manera. Y entrando, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Y el hombre en la sinagoga, hermanos, un hombre poseído por un demonio, y el demonio al verlo, que le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Leí una imagen en esta semana que decía que el ateísmo es algo raro porque ni aún los demonios llegaron a tal extremo. Porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Tiemblan ante la presencia de Dios. Y este hombre, y algunos ejemplos que le quiero dar de esto, vea lo que dice ahí esa narración del hombre endemoniado en la sinagoga. Y le decía el demonio, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos, yo sé quién eres. El demonio le conocía. ¿Y cuál fue la acción? Y mire, si va conmigo a Marcos capítulo 5, versículo 1 y 13, se va a encontrar otra historia, el endemoniado gadareno. ¿Y qué es la respuesta? Voy a enfocarme en lo que el demonio hizo y en lo que Jesús dijo. Versículo 7 del capítulo 5 dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Oiga, un demonio, ¿no? Y me acuerdo cuando era niño que nos decían, es que por ahí sale el diablo. Ni loco cruzaba yo por ahí. Es que ahí sale esto, es que ahí sale lo otro. Porque a veces le tenemos miedo a ese mundo espiritual que desconocemos. Pero algo que se nos olvida es que aún este mundo espiritual está bajo el poder de Dios. Y aquí la palabra de Dios lo enseña. Mire otro ejemplo, la mujer sirofenicia, Marcos 7, 24 al 30. La acción de Jesús, y le dijo Jesús por esta respuesta, vete. Cuando esta mujer que llega y le dice, Señor, sana a mi hija. Y Jesús, sin ni siquiera estar presente con la hija, le dijo, vete, el demonio ha salido de tu hija. Un endemoniado sanado, Marcos 9, 20, 27, la acción de Jesús. Dice, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y sabe que el demonio no se resistía, dice que inmediatamente salían de ellos. El demonio sabía exactamente quién era Jesús y que no tenía nada en común con él. El uso de los pronombres plurales de parte del demonio muestra lo íntimamente que estaba desidentificado con el hombre por medio de quien hablaba. El demonio identificó claramente la humanidad de Jesús Nazareno, así como su deidad, el Santo de Dios. También confesó gran temor de que Jesús podía juzgarlo y enviarlo al abismo. Y mire lo que dice el Marcos 3:11. Yo quiero que lo lea, ahí lo tiene en la pantalla. ¿Sí o no? Más adelante está. Marcos 3:11. Les va a aparecer. Espero que les aparezca. Dice Marcos 3:11. Dice, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caía delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Siempre. No dice de vez en cuando. No dice cuando los demonios querían. No dicen cuando él andaba en su máximo poder. Dice siempre. Y me decía un profesor de evangelismo personal, ¿qué significa siempre? Siempre, ¿verdad? Siempre es siempre. Entonces, significa en todo tiempo. Cada vez que los demonios y los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban. Y a veces me sorprende, quizás para hacer un énfasis en esto, que los demonios son más reverentes que muchos de nosotros en ocasiones. El demonio temblaba ante la presencia de Cristo y el demonio le rogaba que no lo mandara al abismo. Y muchas veces nosotros ante la presencia de Cristo nos vale y no somos reverentes ante Él. No estoy diciendo de que ellos sean reverentes y le adoren como deberían de adorarle. Pero sí hay un temor en ellos de quién es este Jesús. Entonces, quiero que usted vea, respondiendo a esto de quién es Jesús, la primera cosa que queda en su mente debe ser Marco enseña que los seres espirituales están bajo su poder.
Los ángeles le sirven y los demonios le temen. Ahora, mostró su autoridad también sobre la naturaleza. Miren, les voy a contar algo, no sé si usted, en el año 1998, tenía 10 años exactamente yo, hace algunos 18 años, a Honduras pasó lo que le llamaron el huracán Mitch. Ese huracán fue horrible. La verdad, el huracán categoría 5 entró y anduvo casi por todo el país, destruyendo la gran parte del país y aún inundando todas las ciudades donde nosotros vivimos. Por la pura misericordia de Dios, no desapareció la ciudad, pero arrasó con pueblos enteros y muchísimas personas murieron. Quizás algunos de ustedes han escuchado aquí de huracanes, creo que Katrina en New Orleans y algo otros, o tornados que han destruido ciudades enteras. El poder de la naturaleza, y alguna gente dice la madre naturaleza, pero no es así, es el poder de la naturaleza, el poder de Dios aún en medio de esto, la tempestad. Yo quiero ver a este hombre que Marcos nos está hablando ahora. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 4, versículos 35 y 41. Y miren, esta historia me encanta, porque dice que van en el bote, los discípulos comienzan a ver la tormenta y Jesús está durmiendo. Y los discípulos se desesperan en medio de la tormenta porque piensan que van a morir. Pero mire lo que enseña Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y si quiere leerlo conmigo, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Qué loco, ¿verdad? Imagínese usted y yo diciéndole al mar: cállate, enmudece. Pero mire lo que hizo el mar, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Puede imaginar usted esa escena en su mente? En medio de la tempestad del mar, donde parece que las olas van a derribar y van a hundir el bote. Llegan a este hombre y simplemente él se despierta y dice: calla, calla, al mar y al viento. Y dice que el viento le obedeció. Y dice que el mar se tranquilizó. Y la calma volvió. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Y porque Jesús tenía autoridad o tiene autoridad aún sobre ellos. Pienso en esto, hermanos, y quizás haciendo un poco de énfasis en nuestra vida personal. Muchas veces, o alegorizando esto, somos como estos discípulos nosotros en medio de la tormenta. Y pensamos de que la tormenta es tan grande que ni Dios puede calmarla. Y pensamos que los problemas de nuestra vida son tan inmensos que no hay nadie que los pueda solucionar. Pero ahí está Él. Y Él tiene el control. Y cuando Él decida actuar en su voluntad y en su soberanía, todo vuelve a la normalidad. Porque Él tiene la autoridad. Porque Él es Dios. Porque Él es Jesús. ¿Sabe qué? Este hombre, aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién puede calmar la tempestad? Imagínese usted y yo en medio de una tormenta diciendo: para, cállate. Usted, si aquí es zona de tornado, usted ve venir al tornado y le dice: ya, calla, para. Quítese, porque lo va a levantar también, porque usted no tiene la autoridad para quitarle ese tornado. Pero Él sí la tiene. Él sí la tiene, porque Él es Dios. ¿Sabía
Jesús que la tempestad se avecinaba? Jesús estaba durmiendo, dice. Sí lo sabía. ¿Sabe qué? La tormenta era parte de su plan para ese día y ayudaría a los discípulos a comprender una lección que ni siquiera sabían que necesitaban aprender. Se puede confiar en Jesús aún en medio de las tormentas de la vida. Muchas personas tienen la idea de que las tormentas vienen a su vida cuando han desobedecido a Dios, pero no siempre es así. Jonás acabó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos se vieron en medio de una tormenta debido a su obediencia al Señor. No siempre los problemas de la vida son a causa de desobediencia, pero aún en medio de cualquier problema o de cualquier tormenta, yo sé que Jesús está ahí y que en Él puedo confiar. Su autoridad sobre la naturaleza. Y hay algo más que quiero compartir con usted. A veces nosotros, si quiere ir conmigo a Marcos 6:56, y es la autoridad que este hombre tenía también sobre la enfermedad. La autoridad. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a alguien con un cáncer terminal, con problemas de salud difíciles que agobian la vida de las personas? Y mire lo que dice Marcos 6:56. Y donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban, ¿qué? Quedaban sanos. Oiga, los demonios, los ángeles le sirven, los demonios le temen, la naturaleza le obedece y aún la enfermedad se va. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús del que habla? Quiero contarle algunos ejemplos. Algunos hacen chistes y dicen que por eso que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra, pero esa es mentira. En el capítulo 1, 29, 32, Marcos nos narra acerca de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús sanó leprosos, Marcos 1, 40 al 45. Sanó paralíticos, lisiados, Marcos 2, 1 al 2 y 3, 1 al 6. Muchos le buscaban para ser sanados. Marcos 3, 11 y 6, 56. La mujer con flujo de sangre, Marcos 5, 25 y 34. La hija del oficial de la sinagoga, Marcos 5, 35 al 43. La curación del sordo y mudo, Marcos 7, 31 al 37. Los ciegos, sanó ciegos, Marcos 8, 22 al 26 y 10, 46 al 52. Y mire lo que dice Marcos 1, 40, 45. Dice el versículo 40, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo a Jesús la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra le dejó y quedó limpio. Y si usted sabe, la lepra era una enfermedad que aislaba a la persona de la familia porque no podían estar en contacto, porque eran considerados inmundos. Y este leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes sanarme. Y dice que la lepra se fue, porque Jesús estaba ahí. Y una historia más. Marcos 5, 25 al 34. Y esta yo creo que usted lo sabe y lo enseñan en una historia muy común. Dice el versículo 25, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Vea los detalles, 12 años padeciendo flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Mire estas tres cosas, 12 años sufriendo, 12 años padeciendo de flujo de sangre, había sufrido mucho a manos de los doctores y había gastado todo lo que tenía sin poder ser sana, sin provecho alguno, dice, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó
y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose a la gente, dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. 12 años padeciendo una enfermedad. 12 años que ni siquiera los médicos habían podido ayudarle, sino que había empeorado. 12 años donde había gastado todo lo que tenía y no había valido la pena. Y bastó un instante en la presencia de Jesús para ser sana. ¿Quién es este hombre que aún la enfermedad huye o tiene autoridad aún sobre la enfermedad? ¿Quién es este Jesús? ¿Sabe? Me gusta lo que dice un escritor. Dice: la mujer sufría de hemorragia que era evidentemente incurable y la estaba destruyendo lentamente. Uno puede apenas imaginarse el dolor y la presión emocional que agotaba toda su energía día tras día. Al considerar las muchas decepciones que ella había tenido con los médicos y la pobreza que le resultó, uno se pregunta cómo pudo ella soportar por tanto tiempo. Pero por encima de todo eso le pesaba algo más. Según la ley mosaica, ella estaba ceremonialmente inmunda, lo que la restringía grandemente de su vida religiosa y social. También una mujer apartada no podía tener contacto con su familia porque era considerada inmunda. Pero Jesús llega y no simplemente sana su enfermedad, sino que restablece o restaura su vida religiosa y su vida social para que ella pueda compartir nuevamente como una mujer común y corriente. ¿Quién es este Jesús? Autoridad sobre los seres espirituales, donde los ángeles le sirven y los demonios le temen. Autoridad sobre la naturaleza, donde la tempestad es calmada y aún la enfermedad es curada por él. Pero hay una autoridad que también nos muestra, y es la autoridad sobre la muerte. Y quiero que me acompañe. Y bueno, Marcos capítulo 15, versículo 23 al 41 nos habla del juicio que sufrió Jesús y de su muerte. Marcos capítulo 15, 42 al 47 dice que fue sepultado y estuvo ahí 3 días en la tumba. Y Marcos capítulo 16, versículos 1 y 13 nos habla que venció la muerte con gran victoria, porque Él resucitó. Y dice en Lucas 24, 5, y estando ellas aterrorizadas e inclinadas sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y sabe qué? Los musulmanes saben dónde está su profeta enterrado. Los budistas saben dónde está Buda enterrado. Cada uno de ellos conoce y sabe dónde pueden ir a adorar a los huesos de esos líderes religiosos que ellos siguen. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y Él está sentado, dice la palabra, a la diestra de Dios Padre. ¿Quién es este Jesús? Que ni aún la muerte lo pudo detener. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, 54 al 55, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Fueron vencidos por Jesús, por el Rey del universo, por el Dios Todopoderoso, por ese gran yo soy. Ni aún la muerte podía detenerlo. ¿Quién es este? ¿Podría ser simplemente un hombre común y corriente como usted y como yo? Para que aún los seres espirituales estén bajo su autoridad, para que aún la tempestad esté bajo su autoridad, para que aún la muerte esté bajo su autoridad. ¿Sabe qué? Me encanta lo que Marcos hace en todo su evangelio, porque comienza con esa pregunta que vimos al inicio: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y el capítulo 15, versículo 39, vaya conmigo ahí, Marcos 15, 39. Y ve a este centurión a la hora de que Jesús
da su último suspiro en la cruz. Y lo que dice este hombre ahí al pie de la cruz, versículo 39 de Marcos 15, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Y Marcos concluye diciendo esto: toda la evidencia que nos ha mostrado nos debe llevar a esta conclusión: Jesús es Dios. Porque ningún hombre común y corriente puede tener autoridad sobre los demonios, puede ser adorado por los ángeles. Ningún hombre común y corriente puede calmar la tempestad. Ningún hombre común y corriente puede sanar la enfermedad. Y ningún hombre común y corriente puede vencer la muerte, solo Dios. Entonces, ¿quién es este Jesús? Jesús es Dios. Qué privilegio tener al Señor obrando con nosotros. Qué oportunidad y qué obligación tenemos de llevar el Evangelio al mundo entero, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora la pregunta que yo le tengo a usted es esta: si la evidencia que nos da Marcos nos concluye en que Jesús es Dios, ¿qué harás con Jesús? Porque si Jesús es realmente Dios, Él es el dueño de tu vida. Si Jesús es Dios, tu vida entonces le pertenece a Él y tu vida debe ser para la gloria de Él, y todo lo que tú tienes, recursos, tu vida entera debe ser puesta para su honra y para su gloria. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Jesús, si Él fuera un hombre común y corriente, quizás estaríamos en lo correcto, no prestar atención. Pero si Él es Dios, hay una responsabilidad y hay un compromiso en nuestra vida. ¿Sabes qué? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Quizás tú no conoces a Dios y tú dices: bueno, yo he escuchado hablar de ese Jesús, pero pues no sé realmente quién es Jesús. La Biblia te ha dado evidencia clara de quién es Él. Y la Biblia misma dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Tú no tienes excusa ahora para decir que no sabes quién es Jesús. Que aunque la gente afuera te diga una cosa de Jesús, tú has visto evidencias claras de quién es Él. ¿Qué harás con Él? Yo quiero animarte a que vayas y cuentes a otros quién verdaderamente es Jesús, para que otros también puedan disfrutar de esa relación personal con este que aún el viento y el mar le obedecen. Y si el viento y el mar le obedecen, tú y yo tenemos que obedecerle aún más. Entonces, cuando te pregunten quién es Jesús, Jesús es Dios, porque la evidencia misma nos lo cuenta. ¿Qué te parece si se ponen en pie y terminamos con una palabra de oración, rogándole a Dios que nos ayude a conocerle cada día más? Porque miren, conocer quién es Jesús no es simplemente que lo tengas aquí en la mente, es que baje a tu corazón para que vivas para Él, para que le adores a Él.